porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Quiero en los próximos días hacer un estudio o una revisión relativamente breve de los libros poéticos, y lo que hoy quiero hacer es una breve introducción referente a los libros poéticos. En primer lugar, estos abarcan desde el libro de Job hasta el libro de Cantares. Después de Cantares tenemos dos libros proféticos que son Isaías y Jeremías, y después de Jeremías viene un libro poético más, que es el de las Lamentaciones de Jeremías. Así, estos son 6, pero dentro de esto, algunos de estos libros no necesariamente son meramente poéticos, sino que se valen de la poesía para tocar un tema diferente, que es el tema de la sabiduría. Estos son el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Job. Estos tres libros en su estructura son poéticos. Los proverbios tienen un carácter poético, su estructura es poética. El libro de Job son canciones, pero por ejemplo en el caso del libro de Proverbios, evidentemente su tema es la sabiduría, y en el libro de Job también su tema es la sabiduría, aunque no es tan evidente. El capítulo central es un tema que trata sobre la sabiduría y sobre el hombre en busca de la sabiduría. Entonces Job, Proverbios y Eclesiastes tratan de la sabiduría y se valen del estilo poético para enseñarnos acerca de la sabiduría. Y en primer lugar, ¿por qué escogí Efesios capítulo 2 versículo 10 para hacer esta pequeña introducción? Bueno, lo que dice aquí es: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El apóstol Pablo, cuando dice o usa la palabra hechura en español, cuando dice somos hechura suya, la palabra griega es la palabra poema, y esta palabra se refiere específicamente a un poema. Es de donde viene, de donde se deriva nuestra palabra en español, poema. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que Dios está escribiendo un poema. ¿Por qué para Dios sería conveniente poner el mensaje de las Sagradas Escrituras por medio de poemas? ¿Por qué no escribirlo como Pablo a veces lo hace en las cartas, en donde da instrucciones muy claras, como Moisés lo hace en el Antiguo Testamento, en donde pone leyes y da instrucciones muy claras? Esto se debe hacer, esto no se debe hacer, háganlo de esta manera, esto que se va a hacer aquí, se van a vestir así, van a comer de esta forma, y da una serie de instrucciones muy específicas, muy concretas, y que incluso en algún sentido son muy fáciles de obedecer. Y de pronto llegamos a una parte en la Biblia en donde Dios ya no hace eso, y ahora usa poetas y usa poemas para darnos su mensaje. Y entonces esto a mí me pone a pensar, ¿por qué para Dios sería pertinente emplear un lenguaje diferente, un tipo de lenguaje, un estilo literario distinto al que ha venido usando en el Antiguo Testamento, y ahora de pronto Dios empieza a escribir poemas? Y bueno, eso es lo que en un sentido general iremos respondiendo y entendiendo a lo largo de esta revisión. Pero por principio quiero considerar dos cosas. Primero quiero compartir una cita breve de un filósofo griego que es Aristóteles.
Aristóteles escribe en su libro Poética, en el apartado 1451b, escribe: la distinción entre el historiador y el poeta no consiste en que uno escriba en prosa y el otro en verso. Me detengo un poco. El historiador va a escribir en prosa, va a ir narrando los hechos como van sucediendo, y el poeta, lo que dice aquí, va a escribir en verso. Entonces va a buscar una rima, va a buscar una métrica, va a buscar un ritmo. Se podrá trasladar al verso la obra de Herodoto y ella seguiría siendo una clase de historia. La diferencia reside en que uno relata lo que ha sucedido y el otro lo que podría haber acontecido. De aquí que la poesía sea más filosófica y de mayor dignidad que la historia, puesto que sus afirmaciones son más bien del tipo de las universales, mientras que las de la historia son particulares. Para Aristóteles, el trabajo del poeta es más importante que el trabajo del historiador. Lo que Aristóteles escribe aquí es, lo voy a volver a leer, dice: la poesía es más filosófica y de mayor dignidad que la historia, puesto que sus afirmaciones son más bien del tipo universales, mientras que las de la historia son particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que en la historia lo que vamos a encontrar son narraciones de eventos que acontecieron y que nos podrán enseñar algo muy particular. Por ejemplo, digamos del Imperio Romano o del Imperio Egipcio, y de ciertos personajes específicos de aquel momento, y quizá podremos aprender un poco de sus estrategias y de su pensamiento e incluso de sus actitudes. Pero lo que Aristóteles plantea aquí es que el poeta tiene un mundo abierto en donde no pone un nombre, tampoco pone un momento específico, y de pronto lo que el poeta hace es que todo el mundo puede identificarse con un evento que el poeta no alcanza a especificar concretamente qué es. Entonces el poeta, por ejemplo, puede hablar de dolor y puede hablar del dolor en el amor. Y entonces aquellas personas que en su vida han experimentado alguna clase de dolor por amor se van a colocar en el mismo lugar en el que el poeta los está poniendo por medio de sus palabras, que es la diferencia entre la historia. Y eso es lo que Aristóteles está diciendo de la gran diferencia entre la historia y la poesía. Ahora, esto es lo primero que podemos alcanzar a ver en lo que Dios está haciendo ahora en las Escrituras. Él está poniendo en un lenguaje, el lenguaje poético, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestros deseos. Todo está plasmado ahí, pero no solamente los nuestros, también los de Él. Y entonces de pronto ahora la escritura no se va a limitar simplemente a decirnos lo que tenemos que hacer o las cosas que han pasado, como la historia de Adán y Eva y tantas otras historias. Ahora lo que la Biblia nos va a empezar a revelar es lo que hay dentro del corazón de Dios y lo que hay también dentro de nuestros corazones. Y esto es ya de por sí maravilloso, porque entonces en los salmos podemos encontrar nuestro propio dolor, podemos encontrar nuestro propio sufrimiento. Yo puedo ver en los salmos mi tristeza, mi rencor, mi odio, mi coraje, mi enojo, pero también puedo ver mi alegría, mi gozo, la bendición que Dios me ha dado y la alegría que Él me hace sentir. También la puedo ver reflejada en el libro de los Salmos, y yo me puedo poner en el lugar del salmista o en el lugar en el que el salmista me pone, y puedo tomar mi lugar en las Escrituras, porque en esos poemas y en esas canciones ya no hay un nombre, ya no es una persona.
cualquiera podría ser esa persona, porque todos experimentamos las mismas emociones. Al mismo tiempo, Dios nos revela por medio de estas canciones lo que hay en su corazón. Sus deseos, sus emociones, sus pensamientos están plasmados por medio de los salmos y de los proverbios y de lo que aparece en el Cantar de los Cantares. Y bueno, es una revelación maravillosa. Y en segundo lugar, quiero leer un breve apunte que tengo aquí. La poesía y las artes apelan a la sensibilidad humana. ¿Qué es esto? Que el propósito de la obra artística es que el individuo pueda despertar una emoción dentro de sí al acercarse a la obra del artista. Esta no necesariamente debe ser placentera, a veces puede ser enfadosa, molesta. Hay, por ejemplo, trabajos de fotografía en donde se fotografían niños en situaciones terribles, y en las fotografías podemos ver niños delgados, muy maltratados, muy cercanos a la muerte, y aquel que ve esas fotografías no va a sentir placer, va a sentir tristeza, va a sentir dolor, va a sentir frustración. Y ese es el objetivo del artista, despertar la sensibilidad de aquel que es el espectador de la obra. Entonces, dice aquí, la poesía y las artes apelan a la sensibilidad humana. Esa sensibilidad se va a expresar a veces como algo placentero, pero a veces como algo displicente. Dice aquí, más allá de un objetivo particular, de un artista en particular, llaman al movimiento sensible del alma. O sea, cada artista va a tener su propio objetivo. Yo quiero que con esta obra tú te sientas feliz, yo quiero que con esta obra tú empieces a preguntarte cosas sobre la existencia. Cada artista tiene su propio objetivo, pero en un sentido general llaman al movimiento sensible del alma. La poesía bíblica se extiende por mucho más lejos de eso. Nos llama a considerar a Dios como la razón original y final de todas las cosas. Es un llamado no es un llamado a la sensibilidad, simplemente busca mover esa sensibilidad hacia Dios. Y esto es lo importante, porque el propósito de Dios al poner los salmos y al poner las lamentaciones y al poner cantares y proverbios y Job y Eclesiastés en la Biblia, no es para que simplemente sientas bonito y digas qué bonito me hace sentir, hoy me siento triste, voy a leer el Salmo 23 y con eso te sientas mejor. El propósito de Dios no es ese. El propósito de la poesía bíblica es que tú puedas ver a Dios al final de todo tu camino. Entonces, si estás experimentando sufrimiento, si estás experimentando gozo, si estás experimentando frustración, desesperación, ansiedad, soledad, lo que sea que tú estés pasando, el fin de toda esa experiencia sensitiva es Dios. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta revisión. Y bueno, toda la belleza tiene su origen en la belleza de Dios. La revelación de la verdad de Dios trae al hombre a contemplar la hermosura de la santidad de Dios. Y esto lo vemos en el Salmo 96, versículo 9, y lo voy a leer. Dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Esto es una revelación impresionante, porque ahora
en este canto, el autor de este salmo lo que nos muestra es que en la santidad de Dios hay algo que él llama hermosura. En Dios hay belleza. Toda la belleza que vemos en esta tierra tiene su origen en Dios. Así que toda nuestra experiencia estética al final es puesta sobre Él. Y esto es el punto fundamental de todo aquello que podamos ir reflexionando a lo largo de los días que vienen. Y espero que esto les sea de bendición.